Hola mis amados niños, los bendigo en el nombre de Jesús. El día de hoy veremos un tema muy bonito, muy interesante y muy apropiado. Se llama la Cena del Señor. En la primera página tenemos un link que nos lleva a un video corto para niños y ahí nos relata, nos cuenta cómo fue que sucedió todo esto el día de la Cena del Señor. Nos cuenta quiénes estuvieron allí, qué dijo Jesús y qué le contestaron los discípulos. Entonces, no lo vamos a perder, vamos a mirarlo porque es muy interesante. También está la cita bíblica que leeremos. Está en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 17. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que leímos. Lo primero que vemos es que Jesús estaba cenando con los discípulos, ¿cierto? Vamos a ver qué es un discípulo, porque nos dicen con los discípulos y muchas veces pensamos, pero ¿qué es eso? ¿Quiénes son esos? ¿O de qué se trata? ¿Qué hacían? ¿Son policías? ¿Son doctores? ¿Son enfermeros? ¿Qué son? ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué es un discípulo. Un discípulo es el que aprende de otro, como cuando los papitos nos enseñan algo o la profe y nosotros ponemos atención y aprendemos. Luego dice que es el que sigue a otro. En este caso, pues obviamente es Jesús. Entonces, ¿ustedes han visto a los que siguen a otros en las redes? Que dicen que de pronto tal artista tiene tantos seguidores. Entonces, es alguien a quien se sigue. En este caso, nosotros debemos seguir a Jesús, que es el que nos da el súper ejemplo. Dice que es el que se esfuerza por parecerse a otro. Entonces, ustedes han visto que hay personas que deciden parecerse a otros y hacen de todo para ser igualitos, ¿cierto? Hasta se operan, se ponen la ropa parecida, mandan a hacer, no sé, la chaqueta que se pone, el traje, usan hasta peluca, imitan la voz. Bueno, eso es esforzarse por imitar a otro, pero nosotros no vamos a imitar
a nadie más, sino a Jesús. Bueno, eso es hacer lo bueno. Vamos a imitar a Jesús, que era un hombre bueno, que nos enseñó y nos dejó muy buen ejemplo. Entonces, es la única persona que vamos a imitar como tal. Dice que sigue instrucciones de otro. ¿Ustedes han visto los youtubers o los influencers? Ellos dan instrucciones y sus seguidores hacen todo al pie de la letra. O bueno, por lo menos lo intentan. Él da unas instrucciones y los demás intentan hacerlo. Nosotros seguimos los mandatos de Dios y esas son las instrucciones que sabemos que en la Biblia encontramos todas las instrucciones que le agradan a Papito Dios. Ahí es donde vamos a encontrar todas esas recomendaciones que nos dejó Jesús y las que debemos hacer para agradarle a Dios. Dice en Mateo 16:24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Que parecernos a Jesús no es fácil. Tenemos que dejar nuestros deseos muchas veces para poder agradar a Dios. Bueno, los deseos buenos no tanto, pero sí los malos deseos. A veces tenemos malos deseos, ¿cierto? Por ejemplo, en la casa o el vecino o los amiguitos, los compañeritos del colegio, les gusta mucho el reggaetón o no sé, una ranchera. Resulta que de pronto si es una canción de reggaetón dice cosas groseras. De pronto si es una canción de estas, entonces vemos que dicen cosas que no agradan a Dios, dicen cosas feas. Entonces nos tenemos que esforzar a decir no lo voy a cantar, no lo voy a decir, no lo voy a escuchar, voy a cambiarlo. Voy a escuchar algo de Papito Dios o simplemente no escucho nada. Pero tengo que esforzarme, ¿cierto? Tengo que negarme, como dice ahí. Dice, niéguese a sí mismo, o sea, negar a lo que tal vez el diablo me está diciendo al oído, ¿cierto? A lo que no me conviene. Eso es negarse para seguir a Cristo. Bueno, vamos a ver cómo debemos preparar el corazón y la cena. Primero que todo, tenemos que escoger. Son dos cosas importantes. Preparar el corazón. Primero, aquí me quedó al revés, pero primero se prepara el corazón y luego la cena. Entonces, son las dos cosas que debemos alistar para la cena del Señor. Entonces dice que primero debemos escoger la fecha, la hora y el lugar. Por lo general, eso lo hace el pastor o la pastora de nuestra iglesia o el líder de la iglesia. Y en nuestra iglesia se hace el primer domingo de cada mes y antes de terminar la reunión de la escuela dominical, allí se hace la cena del Señor. Ese es el lugar, la fecha y la hora. Lo segundo que tienen que hacer, bueno, las personas que la programan, es una invitación. Siempre nos hacen esa invitación, nos avisan unos días antes para poder alistarnos. También dice que hay que preparar el pan y el vino. En nuestra iglesia lo hace el líder o la persona encargada. Esta es la persona que hace esto y lo tiene listo para el día que vamos. En la iglesia se tiene preparado para ese día el pan y el jugo de uva. Lo preparan los líderes o la persona encargada. Dice también
que debemos orar. Primeramente, a Jesús, porque es el invitado especial, porque Él fue el que hizo ese sacrificio por nosotros, ¿cierto? Entonces, debemos orar, hablar con Él. Le vamos a pedir perdón a Dios si nos hemos portado mal, porque Jesús sabe y conoce todo de nosotros. Pedimos perdón a Papito Dios por todas esas cosas malas que hayamos hecho. De pronto una mentira, hemos sido desobedientes, o no queremos estudiar, no nos hemos esforzado, o fuimos groseros o agresivos, contestones, bueno, no sé. Solamente cada uno de nosotros sabemos en qué le fallamos a Dios. Entonces en ese momento es cuando le pedimos perdón a Dios. Es muy importante este pedacito. Recordar. Dice que con esta cena vamos a recordar lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, en ese momento vamos a pensar y nos vamos a imaginar ese momento tan duro para Jesús cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre por nosotros. Vamos a pensar en esto para que valoremos lo que Papito Dios hizo por nosotros. Luego vamos a reconocer lo que es el pan. El pan es la representación del cuerpo de Cristo, que fue golpeado, molido. Cuando lo llevaban a la cruz. El vino es para recordar la sangre que derramó Cristo en la cruz. Cuando se levanta la copa, esa es la señal del pacto. En nuestra iglesia, el pastor o la pastora o la persona encargada ese día de la cena va a explicar qué significa el pan y qué significa el vino o jugo de uva. Y que cuando se levanta la copa es para hablar con Dios. Esa es la señal del pacto. Se renueva la persona. Ellos ya se sienten bien con Dios porque van a tomar y a beber en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy lindo y muy importante. Entonces esa persona se pone feliz, se siente como nueva, se siente muy a gusto y complacida, porque casi con nadie está cenando, con nuestro Señor Jesús. Es muy importante esto, ¿verdad? Es con el mismísimo Jesús que está cenando. Entonces, por eso es tan importante estar bien limpiecito nuestro corazón. Les voy a explicar un poquito rápidamente cómo se preparan estos alimentos. El pan se prepara con harina, huevo, azúcar, una pizquita de sal y mantequilla. No debe llevar levadura y luego se debe poner al horno. Recuerden, no lleva levadura. El vino, se maceran las uvas, se ponen a hervir en poca agua con un poquito de azúcar hasta que espese y luego se exprime y se cuela. Así cenamos con Jesús. Las personas que ya están bautizadas, si son bautizadas es porque ya son conscientes de la responsabilidad de tener un pacto con Papito Dios, ¿cierto? Entonces por eso es que por lo general son adultos o son niños ya grandes, son preadolescentes, porque ya son personas conscientes de lo que están haciendo. No cualquier niño, porque de pronto el niño no va a tomar las cosas tan seriamente como Papito Dios quiere. ¿Qué debemos recordar? Las personas que toman la cena son personas conscientes de la responsabilidad que están asumiendo. Para recibir la cena del Señor se debe estar a cuentas con Dios. No se debe estar
peleado con nuestro hermano, ni con nuestro amiguito, ni con nadie. La cena del Señor no es un juego. Es recomendable cantar una alabanza y recordar y pensar en lo que hizo Papito Dios por nosotros. Esto es todo en esta clase. Espero les haya servido y que hayan aprendido a ser buenos discípulos, juiciosos y esforzados. Les amo mucho. Gracias por hacer este estudio conmigo. Mi nombre es Diana Monroy de la Iglesia Cristiana del Norte Sopó. Soy maestra y sierva del Señor. Les amo.